Gracias. Están ustedes en el Seminario Permanente para el Desarrollo Sustentable. Esta es la sesión 147 y hoy es 18 de febrero de 2026. Este espacio que ofrece la Confederación de Cámaras de Comercios y Servicios y Turismo del país de México, en alianza con el programa LID, el programa de liderazgo ambiental con sede en el Colmex. Y lo hacemos a través del SIGA, del Centro de Innovación en Gestión Ambiental, SIGA MX. Tengo el gusto de moderar esta sesión junto con la colega Liz Jessica Castañeda y con Luis Gerardo Domínguez, coordinador de este seminario y subdirector del SIGA. Buenas tardes, Luis. ¿Qué tal, ingeniero? Buenas tardes a todos y todos. Sean bienvenidos. Hasta Ciudad Juárez está Lisette Cobos. Buenas tardes o buenas noches casi para ti, Lisette. Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Aquí estamos a sus órdenes. Muy bien. Durante 147 miércoles, todos los miércoles a las 6 de la tarde en horario del Pacífico, hoy las 20 horas en horario del centro, hemos abordado temas de sustentabilidad, de desarrollo sustentable, decimos, y van a ver la variedad de temas que en estas 147 horas, casi 3 años, hemos abordado, que nos ayudan a comprender, a entender mejor el desarrollo sustentable y a poner miércoles a miércoles un ladrillo más que nos ayudan nuestros amigos expertos de diferentes partes del país y de otros países también, a aportar, a construir ciudadanía, decimos, una ciudadanía ambiental. Les agradecemos su registro para que, si gustan, desde luego, a vuelta de correo, podrán tener una constancia. También les agradecemos que se registren con su nombre completo y se conecten en su aparato, que utilicen la computadora o el teléfono o otro dispositivo con su nombre completo. Les pedimos, desde luego, este es un programa, este es un espacio de respeto, de cordialidad. Así les pedimos que todos, por favor, no utilicen sus micrófonos. Nosotros vamos a leer sus preguntas para poder que fluya este programa adecuadamente. También les decimos, como lo hemos comentado en otras ocasiones, este acervo queda libre, público, para su acceso en YouTube y en Spotify, para que quien quiera recordar estas sesiones o volver a escuchar a algunos de nuestros ponentes o de los temas que seguramente resultan interesantes, cada quien para diferente giro pueden hacerlo en este acervo de 147 horas que está almacenado para su libertad. Hoy vamos a platicar de algo que nació a mediados de los 90. A mediados de los 90 venía el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Ya existía un inventario de emisiones en Estados Unidos y Canadá, México no lo tenía. Y entonces se formó un grupo nacional coordinador, le llamamos, para hacer el proyecto ejecutivo del RETC, Registro de Emisión, Transferencia de Contaminantes, un concepto que nació principalmente como derecho a la información. Y eso significaba que en el vecindario la comunidad supiera en su vecino quién era su vecino y qué hacía su vecino, empresa, industria, que tuviera un manejo de materiales que en ocasiones pueden ser pocos o muchos, pueden ser peligrosos, no peligrosos, tienen diferentes características y entonces cada país decidió qué lista era obligada para este registro de emisiones y transferencia de contaminantes México, Estados Unidos y Canadá. México inició pues durante casi 2 años, semana a semana, estuvimos reuniéndonos en la Ciudad de México para este grupo nacional coordinador para hacer este proyecto ejecutivo. Bajo el patrocinio, era entonces del Instituto Nacional de Ecología, bajo el patrocinio de entidades de las Naciones Unidas, de la ONU. Finalmente, se aportaron estos 3 inventarios de los países y hoy los reúne y los opera y los acopia la Comisión para Cooperación Ambiental, que tiene sede en Montreal y que la dirige un ciudadano de cada país en forma rotativa, Estados Unidos, México y Canadá. El primer director ejecutivo de la Comisión para la Cooperación Ambiental fue un mexicano, Víctor Kiltinger. Y entonces, en balance, esta publicación que se hace periódicamente, que incluye estos registros de emisiones de transferencia de contaminantes de los 3 países, está al público, está en línea y está en papel para todo el mundo. ¿Qué pasó con este RTC? Se transformó en la COA, la cédula de operación anual
que hace cada empresa responsable en buena parte del país o casi todas en el país lo hacen. Hay versiones también de escala estatal de las COAS y menos exitosas según el estado, la entidad a la que nos referimos, pero ha sido un sueño que haya una COA, un RTC, pues este formato RTC de escala federal, estatal y municipal. Se han hecho algunos esfuerzos en esas escalas, no suficientemente exitosos seguro, pero que fuera un instrumento así de derecho a la información, pero también de simplificación administrativa como un registro único. En ese camino de construcción nos hemos llevado pues estos casi 30 años, casi vemos la orilla, y hoy tenemos aquí una protagonista que opera, que hace también desde hace algunos cuantos pocos, bueno, no, bueno, algunas décadas, ya suman 2 décadas y un pedacito más, con experiencia en la COA, en la cédula de operación anual. Por eso vale la pena que el público nos conozca esta herramienta, Luis Gerardo Domínguez. Claro que sí, ingeniero, y bueno, para alimentar un poquito más lo que usted ha comentado con anterioridad, pues desde una perspectiva empresarial, la COA cumple al menos tres funciones fundamentales: el cumplimiento normativo federal, la gestión de riesgos ambientales y la transparencia y trazabilidad. Además, el periodo del reporte de la COA se realiza durante los primeros cuatrimestres del año, de enero a abril, y su misión puede derivar en sanciones administrativas y multas que, conforme a la ley GEPA, pueden superar las 30.000 UMAS, dependiendo de la gravedad de la infracción. En un contexto donde los criterios ambientales, sociales y sobre todo de gobernanza son cada vez más relevantes para inversionistas y cadenas de suministros, la COA se convierte en una fuente primaria de indicadores ambientales cuantificables. Hoy más que nunca, sin duda alguna, medir es gestionar y gestionar pues es reducir impactos. La COA genera unos instrumentos para hacer políticas públicas adecuadas, hechas a la medida y actualizándose cada vez. Y eso es un insumo muy, muy importante para sociedad y gobierno y desde luego para las empresas. Por favor, Luis Gerardo, presenta a nuestra invitada. Claro que sí. La ingeniera Lisette, perdón, Beatriz Cobos Santos es ingeniera química con especialidad en ambiente por el Instituto Tecnológico de Parral, con más de 24 años de experiencia en seguridad, higiene, medio ambiente y salud ocupacional. Su trayectoria profesional se ha distinguido por la implementación de sistemas de gestión y calidad bajo estándares ISO 9001, ISO 14001 y ISO 45001, así como por su participación en procesos alineados al Consejo de Salubridad General en hospitales. Cuenta con una sólida formación académica complementaria, incluyendo diplomados en seguridad e higiene, gestión y calidad ambiental por el Tecnológico de Monterrey, gestión integral de residuos por la Universidad Nacional Autónoma de México en conjunto con Senapred y Segov, así como certificación ante conocer en el estándar S391.01 para la verificación de conducciones de seguridad e higiene en centros de trabajo. Actualmente cursa la maestría en Dirección de Empresas Sostenibles en el ITECH. A lo largo de su carrera ha fungido como facilitadora e instructora en capacitación especializada, asesora y auditora en materias ambientales y de seguridad industrial, además de coordinadora de diplomados en protección ambiental y seguridad, salud en el trabajo. Su experiencia incluye su labor en Epson de Juárez, ADCB, donde estuvo a cargo de programas ambientales relacionados con residuos y materiales peligrosos, así como el control de sustancias químicas en tintas a nivel Latinoamérica. Además, cuenta con registros de derechos de autor, marcas y patentes y una faceta artística como cantante profesional. Su perfil combina liderazgo técnico, visión, estrategia y compromiso con la sustentabilidad empresarial. Desde el 2001 es directora general y socio fundadora de ASAPSA, Asesorías y Servicios Ambientales Productivos de Ciudad Juárez, SADCB, firma desde la cual ha desarrollado proyectos sustentables y estrategias de economía circular para el sector industrial. Lisette Cobos, gracias por estar en el Seminario Permanente para el Desarrollo Sustentable. El micrófono es tuyo, adelante. Muchísimas gracias. Gracias a todos, gracias. Ya no me falta vender pozole los domingos, pero No, vamos a esperar un concierto también, ¿eh? no, la verdad, siempre me ha gustado aprender y sigo aprendiendo. Y lo poquito que podamos compartir con todo el corazón y con mucho gusto, aquí seguimos. Bueno, pues ahí,
Luis Gerardo, si me indicas cómo proyecto o me vas a dar Sí, algún adelante, ya tiene servicio. el acceso. Ok. Bueno, déjame ver, porque como que no me deja. Ok, muy bien, muchísimas gracias. Pues muy bien, pues así como decían, ya tenemos pues nada más 25 años haciendo coas. Wow. Gracias a Dios, aprendiendo todavía porque a veces les ponen unos detalles especiales y tiene uno a veces que ser como que, eh, ¿cómo se dice? Pues andar como que adivinando, ser adivina en algunos cambios que a veces técnicamente le hacen a los documentos. Y pues, como ustedes bien saben, em, pues la cédula de operación anual, como ahorita nos comentaba nuestro compañero, el maestro Carmelo, que nos dice que ya tenemos mucho tiempo con este reporte, pero desafortunadamente este reporte no se le ha dado la seriedad, no se le ha dado el valor. Muchas veces lo hacemos por cumplimiento, porque cumplo y miento. Y también eh, pasa que la gente que las hace, en ese caso, digamos que no pone la información tan real como debiera ser. La inventa, se la saca de la manga, a veces contratan a un consultor y por el hecho de que el consultor se supone que sabe más que el de la empresa a lo mejor, nos confiamos en esas personas para poder reportar nuestra contaminación, que prácticamente es lo que se reporta en la COA. Yo siempre les digo a las empresas, la COA es como si fuera una declaración de impuestos ante el SAT, pero en este caso es una declaración de contaminación de nuestros procesos. ¿Y hacia dónde se va esa contaminación? Pues se va al agua, se va al aire, a veces se va al suelo por incidencias o a veces por condolo, ¿verdad? Y en este caso, este periodo de reporte es del 1 de marzo al 30 de junio. Entonces, ahorita ya nos están llegando los avisos de que ya va a llegar el reporte de COA, que ya tienes que tener tu fiel o tu firma electrónica ante el SAT, porque este documento se firma electrónicamente en la plataforma de Semarnat. Entonces, es importante que este documento tengamos actualizados todos los documentos legales del apoderado o del representante legal, así como también de la firma electrónica ante el SAT, porque este documento pues se firma de esa manera. Antes lo hacíamos en papel y pues qué bueno, ¿verdad? Que ya hemos dejado de usar también esta parte del papel, pero pues sí, interfieren varias personas en donde en este documento tanto el representante legal asigna a ciertos usuarios para hacer la captura de este documento. Y en sí yo no quisiera comentar mucho porque si ustedes se meten a la página de Semarnat y teclean COA, ustedes van a observar que van a ver la presentación completa incluso de la parte de cómo hacer toda esta dinámica de asignar a usuarios y cosas por el estilo y cómo se va llenando la COA, que en estos 45 una hora no vamos a poder cubrir toda esa presentación y pues tampoco voy a descubrir el agua hervida aquí con ustedes. Entonces sí les voy a pasar en algún momento ese link para que ustedes accesen y eso no quiere decir que no lo puedan llegar a hacer. En algún momento van a surgir dudas y al final siempre va a ser un saco a la medida, porque ahorita más adelante les voy a ir informando a quién le aplica la COA, que desde ahí se empieza a hacer como que un saco a la medida precisamente, y para los que no estamos tan involucrados en la parte ambiental, a veces se hace confuso.
pero yo quisiera que si esas preguntas de confusión surgen al final de esta presentación, pues con gusto las vayamos subsanando para que se vayan un poco más enclarecidas esas dudas y de alguna manera también podamos ir viendo la fortaleza de este documento. Como bien decía Luis Gerardo, este es un documento para evaluar la vida de la empresa, porque por eso le pusimos la COA, el pulso ambiental de la empresa, a este tema, porque en este documento demostramos si realmente la empresa produce productos o produce residuos, produce productos o produce contaminación, produce productos o genera aguas residuales y a lo mejor a eso se dedica nada más. Y no se dan cuenta de que están tirando el dinero y están tirando los recursos. Y pues bueno, parte de los conceptos importantes que sí quisiera que les quedara bien claro es esta parte de la palabra emisión. Si observan ya esa diapositiva, ya cambié nada Sí, más para asegurarme. sí, está emisión, sí, COA federal, emisión. Perfecto, muchas gracias. Emisión es el que sea una descarga directamente de mi contaminación como empresa hacia alguna parte del medio ambiente, ya sea hacia el agua, hacia el suelo o hacia el aire. Pero es directo, no le doy ningún tratamiento, no le doy absolutamente nada a lo mejor puedo llegar a hacer un tratamiento, pero lo descargo directo al final en una parte del medio ambiente y a eso le vamos a llamar emisión. Es directo a la descarga de cualquiera de mis contaminaciones. Y transferencia, a diferencia del inicial, es que yo estoy generando mis residuos, pero va a haber alguien a quien va a ir a recogerlos. Obviamente, tenemos que verificar que todas las autorizaciones de esa empresa recolectora estén vigentes, sean reales, porque también existen muchos ficticios, muchas empresas y prestadores de servicio falsos que te cobran por ir a recogerte tus residuos y van y los tiran en una acequia, en un río, en un terreno baldío y te cobran por eso. Y a veces no te dan un manifiesto consolidado, que es un manifiesto consolidado, es decir, yo ya tengo mi manifiesto de recolección donde fueron y me lo recogieron y lo llevaron a un centro de acopio. Y esa es una transferencia. La otra transferencia es del centro de acopio hacia lo que es el sitio destino final, donde yo pueda decidir si lo voy a incinerar o si lo voy a confinar. Esa es otra transferencia. Entonces, mi contaminación va a ir pasando a otras manos. Yo no dejo de ser responsable de esa contaminación porque yo la generé, pero va a haber otras manos intermediarias y por eso se llama transferencia, ¿sí? Puede ser agua, puede ser residuos, puede ser agua peligrosa, puede ser agua no peligrosa en algunos de los casos, porque aquí es algo importante que para poder ser obligados de reporte de COA, entonces es porque yo estoy descargando o en un suelo natural o en un bien nacional que puede ser un lago, un río, etcétera. ¿Sí? Estamos hablando de agua, más que nada lagos, ríos, mares o suelo natural y ahí sería quien fuera obligado para eso. Ahora, Em, ustedes, esta imagen yo la saqué precisamente de la presentación donde les voy a compartir el link, porque es como que de aquí empieza el mapeo de dónde vamos a estar obligados. ¿A quién le aplica la COA? Bueno, la COA federal, porque bien decía ahorita el maestro José Carmelo, que hay COAs estatales, es decir, donde yo estoy haciendo mi declaración ambiental de mi contaminación en lo que me compete estatalmente. Pero en este caso es una COA federal. Y para eso, primero que nada, tengo que saber si estoy en alguno de estos eh, sectores donde estoy obligado a reportar la COA. El primer sector viene siendo si yo estoy dentro del eh, artículo 111 bis de la LEGEPA, que se especifica de mejor manera
en el reglamento de la LGEPA en materia de protección y control de la atmósfera en los artículos 17. Ahorita más adelante se los voy a presentar. También me aplica tener COA si yo estoy descargando agua en un bien nacional, como ahorita les comentaba, es decir, en un suelo natural, en río o en un lago o en un mar. Y también estamos hablando de que si yo genero arriba de 10 toneladas de residuos peligrosos al año, también me aplica una cédula de operación anual federal. De igual manera, si yo entro dentro de que estoy emitiendo arriba de 25,000 toneladas de dióxido de carbono equivalente o más, y que estoy dentro de los sectores que están listados en el reglamento y la ley del cambio climático, en los artículos tercero y cuarto, entonces estoy sujeto a ser una empresa de reporte de emisiones a la atmósfera, ¿sí? Entonces, cuando yo voy a abrir una cédula de operación anual, la plataforma de Semarnat, a mí me empieza a hacer primero un cuestionamiento. Es decir, de esto que a quien le aplica esto, quiero asegurarme que si tú vas a abrir una COA, te aplique realmente. Porque de lo que te aplique realmente, yo voy a abrir las secciones que solamente te corresponden. Y si tú no sabes realmente distinguir en cuál de los sectores o subsectores que tenemos nosotros ya identificados en la diapositiva anterior, entonces puedes contestar mal esta cédula de operación anual, o como crees que tu vecino o todos tus compañeros ya están llenando la COA, crees que tú también la tienes que llenar. Y eso la verdad es que no es de esa manera. Entonces, y estas preguntas pues nos dice que si estamos dentro del siguiente listado. ¿Y cuál es el listado que nos presenta? Pues es el listado del artículo 111 bis y del 17 bis del reglamento. Y aquí se los voy a presentar. Estamos hablando del reglamento de, am, de atmósfera. Permítanme tantito porque se me faltó abrirlo. Aquí se los voy a mostrar. Abrí todos los demás menos ese. Entonces, una disculpa, pero aquí rápido se los presento. Ok, aquí me dice que si yo estoy en el artículo 17 bis de ese listado, es el primer cuestionamiento que me hace, y pues yo me voy al artículo 17 bis. Y ahorita nada más les voy a dar una probadita porque no me voy a poder profundizar en todos los sectores y subsectores, pero este artículo 17 bis es, digamos, hijo del 111 bis de la LGEPA, ¿sí? Entonces, viene el sector de hidrocarburos, yo tengo que revisar si estoy en todas estas actividades, viene el sector de industria química, si mi proceso cae en esto, entonces sí me aplica COA, o en el de hidrocarburos a fuerzas. Si estoy en el sector de industria de la pintura o en la metalurgia, pues tengo que revisar que realmente mi giro o actividad esté dentro de este listado. Y si es así, entonces, ¿qué va a pasar? Pues que yo tendría que decirle al cuestionario que me pone la COA que sí estoy en ese listado. Entonces, ya desde ahí, ¡plin!, se abren las 6 secciones de la COA. Si no estás en ese listado, pues le pones que no. Y te va a preguntar, bueno, que si generas arriba de 25,000 toneladas de dióxido de carbono equivalente. Y pues para eso ya tienes que tener tú los cálculos de tus emisiones. Y es por eso que desde ahí se empieza, hay que hacer un trabajo previo al llenado de la COA para saber si realmente me aplica. Y si yo genero realmente arriba de las 25,000 toneladas, tengo que tener una empresa evaluadora, una unidad de verificación que realmente asegure que yo estoy haciendo de manera correcta la medición y que realmente sí genero arriba de esas tonelaje para poder obligarme a reportar en el registro de emisiones. ¿Sí?
también te pregunta que si tu empresa recolecta o transporta o acopia los residuos peligrosos de otras empresas. Es decir, si tú eres manejador de residuos de otras empresas, pues ahí también te está preguntando. En el caso de que le digas que sí, pues solamente se te va a habilitar la sección número 4 de lo que son los residuos. ¿Sí? Y es por eso que este cuestionario se tiene que contestar ¿Ves? de manera correcta, ¿sí? Entonces, no puedes estarle adivinando, tienes que conocer perfecto la ley y ahorita en esta inducción que les vamos a dar, pues vamos a tratar de abrirles un poquito más esa visión. También te pregunta que si descargas tus aguas en ríos, en barrancas, en lagos. Entonces, bueno, si los descargas, entonces te aplica COA. Si tu categoría en Semarnat es gran generador de residuos peligrosos, es decir, generar arriba de los 10 toneladas anuales, pues te aplica COA, pero se te abre solamente las secciones relacionadas con los residuos, que puede ser la sección 4 o a veces la 5, ¿sí? Y te pregunta si en los últimos 2 años que tú has generado residuos peligrosos, porque acuérdense que los peligrosos son reportables a nivel federal, salvo que no haya algún acuerdo con los microgeneradores en los estados o los pequeños, entonces tenemos que identificar realmente nuestro volumen de generación. ¿Sí? Entonces, bueno, si obviamente yo estoy dentro del primer listado que me pide, que son todos los sectores que les comentaba ahorita, se los voy a resumir. Este, entonces, en ese caso, me va a obligar quizás, si yo tengo emisiones a la atmósfera, que serían los sectores del primer listado, puede que yo tenga una licencia ambiental única, o en su caso, hace mucho tiempo, cuando era Sedesol, antes de Semarnat, pues se generaba la licencia de funcionamiento. Todavía hay empresas que así lo tienen. Desafortunadamente, todos los gobiernos en todos los niveles a todos le dicen licencia de funcionamiento. Entonces, en este caso estamos hablando de una licencia de funcionamiento federal en materia de contaminación al aire por fuentes fijas que están dentro de los sectores del 111 bis y del 17 bis del reglamento, ¿sí? Entonces, bueno, aquí ya voy a ir desglosando un poquito estos artículos y si se fijan, les puse aquí en chiquito la filmina inicial y estamos ahorita hablando solamente de los de atmósfera, de los 11 sectores que tienen que reportar sus emisiones en materia de atmósfera. Ustedes ahorita yo les abrí el reglamento, pero dentro de las actividades de hidrocarburos son 9 actividades. Dentro de las actividades de la industria química, de pintura y todo eso, pues vienen varias actividades que es donde nosotros nos tenemos que poner a indagar y a revisar realmente si mi proceso está en esa actividad. Algunos podemos observar lo que viene siendo la industria automotriz. Pero en este caso, y en todos los casos de todos estos procesos, estamos hablando que son emisiones que generan, si ustedes observan el artículo 111 bis, que les dije que era la mamá del artículo 17 bis del reglamento, dice que es para la operación y funcionamiento de las fuentes fijas de jurisdicción federal que emitan o puedan emitir olores, gases, partículas sólidas o líquidas a la atmósfera y requiera una autorización de la Secretaría. ¿Cuál es esa autorización? La licencia de funcionamiento federal, anteriormente se llamaba así y ahora se llama licencia ambiental única. Entonces, si yo estoy en estos sectores, pues tengo que tener la LAU. Y si no tengo LAU, o tengo que tener la licencia de funcionamiento viejita. Pero si no tengo LAU y si estoy en los sectores, entonces primero tengo que hacer mi LAU, porque la LAU es la mamá de la COA. ¿Sí? Entonces, en ese caso, yo ya lleno mi LAU y reporto en dónde tengo las emisiones conducidas a la atmósfera o no conducidas, pero que voy a tener que conducir. Y en su momento, pues ya, cuando yo tengo una LAU anualmente, estoy reportando mi contaminación derivada de mis actividades productivas. Por eso es la cédula de operación anual.
con respecto a lo que yo registré en mi licencia ambiental única, ¿sí? Bueno, entonces yo reviso si realmente estoy en todos estos sectores y subsectores, porque este es el sector, pero la industria arnesera pues no está aquí, aunque sea automotriz. Entonces yo tengo que revisar si realmente estoy en esta parte. Y todas estas actividades que están aquí van a generar olores, partículas y situaciones, humos, etcétera, hacia la atmósfera, ¿sí? Si no estoy en estos procesos o giros o sectores, pero sí emito emisiones a la atmósfera, entonces no me va a tocar hacer una COA federal por cuestiones de aire, de atmósfera. Me va a tocar hacer a lo mejor la COA estatal porque no estoy en estos sectores que me indica el 111 bis y el 17 bis del reglamento. Bueno, espero haya quedado claro esta filmina que es donde empezamos a deshilar esta baraña que a veces traemos y nos confunden o los estoy confundiendo peor, pero al final resolvemos las preguntitas. Bueno, la siguiente, como les decía, es el artículo 111 bis y aquí con esto ustedes se van a ir como que enfocados hacia dónde se tienen que ir a investigar sus actividades. La siguiente parte es si dentro de mis actividades yo tengo que reportar en el RETSE. ¿Qué es el RETSE? Es el registro de emisiones y transferencia de contaminantes, que bien decía ahorita el maestro José Carmelo, que en su caso estamos en acuerdos internacionales en donde ciertas sustancias que se generan o se producen en diferentes actividades o sectores, eh, esas sustancias tienen que estar vigiladas. Muchas de estas sustancias son bioacumulables, son muy tóxicas, son realmente sustancias que hacen daño, mucho daño al medio ambiente y que por tal motivo tienen que tener cierta trazabilidad de qué pasó con esas sustancias para asegurarnos que no se fueron a contaminar una parte del medio ambiente. Es por eso que tenemos que reportar esa trazabilidad mediante la COA, ¿sí? Entonces, si se fijan, este es el reglamento del RETSE, del reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico en materia de registro de emisiones y transferencia de contaminantes. Y en su sección 2 dice que la conformación de la información federal de la base de datos se va a conformar con los giros los establecimientos sujetos a reporte, que en este caso son los del 111 bis. Aquí ya estamos incluyendo inmediatamente al sector de hidrocarburos, que también tiene que presentar la COA, porque ellos generan muchas emisiones a la atmósfera, de una u otra manera, vapores, humos, etcétera. Y luego también mete rápidamente a los generadores de residuos peligrosos, ¿sí? Y tiene mucho que ver qué es lo que estás disponiendo. Asimismo, aquí inmediatamente mete a los que descargan aguas residuales en los cuerpos receptores que sean nacionales. Es por eso que también, al momento que tú vas llenando tu cuestionario de inducción a la COA, de acuerdo a lo que contestes, se van a ir activando las secciones 1, 2, 3, 5, 6, etcétera. La que te aplique es la que se va a activar con respecto a lo que contestes. ¿Sí? Entonces, por eso es importante conocer muy bien en qué giro estoy. Ahorita ya les voy a presentar el, el- lo de las sustancias de RETSE, el reglamento, y también es importante que dentro de eso, consideremos también que existe esta norma, y esta norma es más que nada con la finalidad de, saber cuáles son las sustancias propiamente RETSE, porque a partir de cierta cantidad que yo genere, maneje o disponga de esas sustancias, voy a saber si las tengo que reportar o no. Y es esta norma, la 165, ahorita se las voy a poner en los concentrados azules de la presentación. Esta norma 165 dice, establece la lista de las sustancias sujetas a reporte de emisiones y transferencia de contaminantes.
¿Y cuáles son esas sustancias? Pues bueno, si me voy hasta acá abajo, aquí empieza en donde dice, si yo manufacturo los procesos con esas sustancias o los produzco esas sustancias, entonces yo tengo que reportar a partir de esta cantidad en kilogramos al año. Por ejemplo, aquí viene uno que es muy usado y que está dentro de las pinturas, que es el tolueno, por ejemplo. Entonces yo tengo que ver, bueno, cuántos galones de pintura compré y cuánto tolueno tenían y con la hoja de seguridad tengo que sacar el porcentaje. Si estas contienen arriba de un 1%, entonces yo tengo que empezar a contabilizar cuántos litros anuales de pintura conté y cuánto porcentaje tiene en la hoja de seguridad del tolueno. Y en ese caso tengo que saber si todos esos botes anuales que conté, yo no me estoy pasando de los 1000 kilogramos anuales. Si no me estoy pasando, no tengo que llenar la sección Red C, pero tengo que saber que tengo sustancias Red C. Y esas sustancias ustedes las van a revisar, obviamente teniendo un listado actualizado de sus productos químicos, que muchas de las veces tenemos una carpetota así de hojas de seguridad y las hojas son del 93. Entonces sí hay que tener actualizado mi listado para que podamos saber si realmente tengo esas sustancias Red C o no las tengo. Bueno, eso es lo que tendríamos que revisar en la parte del Red C, que sería el artículo 9 del reglamento, el 9 y 10, que si se fijan, ese reglamento, aquí se los voy a poner, bla, 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 aquí, me está diciendo lo que ahorita yo les presenté. Perdón si los mareo, pero es prácticamente esto que yo les puse en la parte de arriba de la filmina del Red C, ¿sí? Que es esto de acá arriba. Y este, aquí está el concentrado en donde ustedes se pueden enfocar a revisar sus actividades y procesos, ¿sí? Ahora, me voy a la parte de los residuos. Igual aquí abajito les puse la filmina para que con el color más o menos se vayan relacionando. Y si yo genero arriba de 10 toneladas anuales, entonces, pues, ¿qué te cuento? Que sí tengo que reportar la COA. Pero también si yo les manejo los residuos, les recojo, los acopio, los dispongo, los trato, los reciclo, los uso de combustible alterno, tengo que tener esas autorizaciones y obviamente también tengo que llenar la COA. ¿Por qué? Porque en la COA, hagan de cuenta como que se empata lo que yo generador estoy reportando y lo que yo manejador estoy reportando de ese generador tiene que hacer match, tiene que enlazarse esa información. Y yo lo que me he fijado en muchas de las veces que tenemos la oportunidad de revisar algunas COAs es que solamente manejamos en la COA lo que nos recogen y nos acopian, pero no tenemos un manifiesto consolidado del centro de acopio al sitio de destino final, porque solamente tengo el de recolección. Es decir, si lo ejemplificamos con la parte de una vida de una persona, de la cuna a la tumba, entonces digamos que el centro de acopio es como si fuera la funeraria. Es decir, la persona ya se murió o el residuo ya se generó, llega a la funeraria, llega al centro de acopio. Y ahí en el centro de acopio yo ya decido si lo voy a enterrar en una caja y en un ataúd o si lo voy a incinerar, a cremarlo. En este caso sería lo mismo. ¿Qué le voy a hacer al residuo? Lo voy a reutilizar como combustible alterno, lo voy a incinerar, lo voy a reciclar o me va a ayudar para tratar otros residuos como las aguas residuales que a veces se utilizan. Entonces, en ese caso, sería tener toda esa trazabilidad. Y también en esta parte de los residuos se puede abrir la sección Red C porque hay residuos que pueden contener esa sustancia Red C, como son las lámparas fluorescentes, por ejemplo, que tienen mercurio y que es una sustancia Red C. Por eso les decía, las sustancias Red C, lo importante es tenerlas bien trazadas, tenerlas bien vigiladas, tenerlas bien definidas hacia de dónde nacieron y hacia dónde se van a ir a morir.
porque a lo mejor nada más el cuerpo se quedó en la funeraria, ¿sí? El residuo se quedó en la funeraria que se la copió, pero yo ya no supe qué pasó y yo ya no sé si mi proveedor ahí lo mandó a un sitio autorizado o no lo mandó a un sitio autorizado. Y si en efecto se reporta toda la contaminación del año pasado. Mi periodo de reporte es del 1 de marzo al 30 de junio. ¿Qué voy a reportar? Todo lo en este caso, ahorita estamos en el 26, tengo que reportar toda la contaminación del 2025, del año inmediato anterior, ¿sí? Entonces, es bien importante que a sus manejadores, a sus proveedores de recolección de residuos, este, sean bien trazables, porque muchas veces he visto coas que nada más le llenan hasta el centro de acopio. Pero sí, puede haber que en un embarque recogieron baterías, recogieron aceite usado, recogieron trapos contaminados. En ese caso, se van todos al centro de acopio, pero del centro de acopio ya las baterías se van a otro sitio de tratamiento donde a lo mejor hay recuperación de materiales o a lo mejor los trapos usados se van como combustible alterno a unos hornos cementeros. Y entonces el sitio de destino final no es el mismo para cada uno de los residuos. Por eso de la funeraria, por así decirlo, del acopio, pues ya se divide hacia dónde se va a disponer. Esa trazabilidad es súper importante porque también si llega a haber algún accidente con el chofer, ellos siguen siendo responsables, pero también tú porque tú eres el generador. Si tuvieron un accidente, si hubo un derrame, si hubo una contaminación, en este tipo de incidencias también se tienen que reportar en la COA en una sección de la primera parte, ¿no? De la sección uno. Bueno. em, Vamos con la parte de lo que es el reglamento del cambio climático, que estaríamos hablando del colorcito guinda de la filmina principal. Y estas, pues si se fijan, hasta tuve que hacer dos columnas porque son un chorro de sectores. Pero ¿qué creen? Muchos ni cuenta. O sea, muchos ni se dan cuenta realmente que tienen que presentar la COA. Y apenas algunos se dan cuenta cuando los inspeccionan. Y en este caso estamos hablando pues el sector de energía, el sector de transporte. ¿Y transporte por qué? Pues porque utilizan muchos combustibles y están obviamente emitiendo constantemente emisiones a la atmósfera por la misma combustión del transporte. Y son de todos los transportes. Hablamos del sector industrial que vienen varios procesos de química, de siderurgia, de metalurgia. Entonces, muchos procesos se parecen a los que están en el 111 bis de la LEGEPA y 17 del reglamento, pero muchos otros están en este reglamento de la Ley General del Cambio Climático. Entonces aquí es donde ya se empiezan a juntar otras leyes más nuevas que la LEGEPA, pero que ya hablan sobre la problemática del cambio climático y es ahí donde podemos vigilarlos, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con esto? Si yo tengo una buena contabilidad de mis emisiones, si yo tengo una buena contabilidad de todos y cada uno de los aspectos ambientales que genera mi proceso, a lo mejor yo puedo hacer actividades de reducción tomando en cuenta estos valores de cálculo que yo hice y ahorita hay la oportunidad de que existen los bonos de carbono, en donde yo quizás de mis procesos o de mis contaminaciones va a haber sectores que me pueden comprar las mejoras que estoy haciendo para reducir mis emisiones y entonces esas otras empresas eh, ellos necesitan, por decir, el sector de transporte pues genera mucha contaminación. La paquetería y todo eso que ahora que compran en línea, pues hay más contaminación. Entonces, muchos se les va a obligar a decir, bueno, tienes que reducir tus emisiones. Bueno, pero el que la redujo fui yo y como yo la reduje, él me las compra. Pero si yo no tengo una buena contabilidad de mi contaminación, no voy a poder vender mis controles ambientales. ¿Sí? Para reducir mis emisiones, que el otro que constantemente las tiene que estar generando, me las compra. Entonces ahí es donde entra esta parte de
empezar a vincular acuerdos internacionales, a vincular mejoras de procesos, a vincular legislaciones y a vincular la integralidad de nuestros procesos, ¿sí? Aquí las sectores que son, y que se los voy a poner ahorita así ya más desglosaditos, es de la parte de este del artículo 3 y 4. Y aquí se los voy a poner para que más o menos vayan abriendo el ojo. Sector energía, pues aquí están, ¿sí? Sector transporte, aquí está. Sector industrial, tenemos todos estos subsectores. Y todavía estos subsectores, se fijan, se van dividiendo. Estos sectores se dividen en subsectores. El sector de residuos, este es el agropecuario. ¿Por qué el agropecuario? Pues, y la ganadería y la agricultura, porque también, pues las popis de las vacas generan metano, que es uno de los gases que hacen son compuestos de efecto invernadero. Y obviamente, ellos emiten contaminación al aire y que ocasionan el cambio climático. Y luego los residuos, que estamos hablando de aguas residuales y de sólidos urbanos y de manejo especial. Y también vemos los sectores de comercio y servicios. El subsector de construcción, de comercio y servicios, fíjense, servicios educativos. O sea, hay universidades y en su caso algunos centros comerciales grandotes que tienen que reportar COA. Entonces, si ustedes se ponen abusados a hacer bien una COA bien hecha, pueden empezar a tener su autopropio empleo, su autoempleo. Pero tienen que hacerla bien para no contar mentiras, porque esto les puede seguir dando de comer y también les puede, aparte de visualizar dentro de la empresa si realmente estoy produciendo residuos o si realmente estoy produciendo productos, ¿sí? Si realmente estoy usando el agua que debo de necesitar o estoy usando más del agua que necesito. Y pues si ustedes observan, todavía acá estos de explotación de los hidrocarburos se van dividiendo, el transporte se va dividiendo todavía en otras actividades que hay que revisar con ojo de lupa, estos giros. Y miren, aquí yo no les voy a contar mentiras. La minería, la industria automotriz, que se parece mucho a los giros que habíamos hablado ahorita del 111 bis. Y vamos a hablar de lo que yo les decía ahorita. Miren, la industria electrónica, la industria del vidrio, la industria del cemento y calera, ¿sí? O sea, todo esto pues genera cambios climáticos. La elaboración de alimentos, la conservación de alimentos, eh, incluso en la matanza y en las carnes de aves y todo eso pues también obviamente generan cambios climáticos con todas las emisiones y con sus procesos. La industria textil, aquí está la industria de la agricultura, la ganadería, todos ellos hay que revisar si realmente sus emisiones están dentro de lo reportable y si no, pues hay que reportar lo que estoy emitiendo porque se abre la sección 6 de lo que es del registro de emisiones. El sector de la construcción, el sector del comercio, miren, aquí está, comercio al por mayor de abarrotes de alimentos. Yo veo tantas empresas abarroteras, supermercados grandísimos y ni se preocupan si contaminan o no. ¿Y cuál contaminación puede ser? Pues la contaminación directa o la contaminación indirecta, ¿sí? Y ahorita les voy a explicar eso de la contaminación directa y la contaminación indirecta. Y miren, los servicios educativos, escuelas de educación superior. Yo creo que ni las universidades saben que tienen que llenar la sección 6 de la CO. Entonces, fíjense nada más, porque si se fijan en esta parte, este, ¿por qué nos están involucrando a todos los sectores? Porque todos estamos bien descuidados de nuestras actividades ambientales, de nuestros aspectos ambientales. Porque estamos tan acostumbrados a sacar la basura al bote de basura de afuera
y quién sabe qué pase con mi basura. Y no me interesa, o sea, yo ya cumplí en ponerlo en el bote de afuera. Y así pasa en otros planetas, en otras empresas que están en otros planetas, ¿verdad? Por no decir que en este, pero realmente así pasa. Usamos los recursos de la naturaleza y no nos estamos dando cuenta que en algún momento no va a haber agua, que en algún momento no va a haber el recurso con el que yo produzco y no lo estoy cuidando desde un inicio, ¿sí? Y pues bueno, me voy a regresar, ay, disculpen la mareada, con el cambio de las diapositivas. Pero pues ustedes ya aquí se van a meter, ¿qué quiere decir RENE? El Registro Nacional de Emisiones, ¿sí? Entonces, si ustedes observan ya más o menos los colorcitos, el gris que eran los 11 sectores del 17 bis del reglamento y 111 bis de la LEGEPA, los grandes generadores de residuos peligrosos, los que descargan aguas en cuerpos nacionales, es probable que se les habilite esta sección, ¿sí? Y la sección uno y probable que se les habilite alguna de estas secciones. Y también lo que son las empresas manejadoras de residuos. A lo mejor una sección muy básica se les va a abrir en la plataforma de Semanad y es la que van a tener que llenar. ¿Sí? Entonces, aquí nos va sombreando cuáles son los que sí vamos a tener que llenar y cuáles no. ¿Sí? Igual, en la sección 2. La sección 2 de qué me está hablando. Si se fija en la sección uno, pues prácticamente me habla de mis procesos. Si yo hago mal mi diagrama de funcionamiento, eh, voy a tener a lo mejor algún detalle técnico en la captura de mi información. Entonces, de aquí deriva de que yo registre bien mi actividad con todos sus aspectos ambientales. Y de aquí deriva que se abran correctamente y vaya fluyendo bien bonito la COA. Si yo no meto bien el cuestionario y si yo no describo bien mi diagrama de funcionamiento, en algún momento mi COA se va a atorar. Y eso es conocer la legislación, la primera etapa, y la segunda es entenderle al sistema, porque el sistema, la plataforma, tiene sus asegúnes. Entonces eso se va a ir aprendiendo sobre la marcha. Ahora, también te dice Semarnat, bueno, pues si se te atora en algo en la parte técnica, nos mandas un correo al correo de Sinatec, o si es una parte legal, nos mandas un correo a la parte de COA Web y no sé qué, pero se tardan porque no eres el único al que le tienen que contestar. Y entonces a veces la autoridad pues se puede tardar una semana en contestarte y ya se te quedó esa semana sin avanzar. Y es por eso que es importante que tan solo, aunque sea alguien que te haga la COA, que no te engañe, que no llene lo que solamente él puede llenar. Una vez me tocó con un proveedor que me dijo, no, pues yo ya voy a presentar así la COA, porque yo estaba en un hospital dando servicio y contrataban a otra persona para hacer la COA, pero yo estaba, digamos que como interna. Pero pues yo sabía muy bien. Entonces me dijo, no, ya no voy a llenar la sección 6 porque le tocaba a los hospitales de lo del cambio climático, ya no la voy a llenar. Digo, bueno, pues si no la va a llenar, ¿cómo la vamos a subir? Porque el mismo sistema me va a decir que no estoy llenando esa sección y no me va a dejar, este, no me va a dejar cerrarla con la fiel del representante legal. No, pues yo no sé, eso yo ya no lo sé hacer. Pues claro que yo sí sabía hacerlo y yo lo terminé. ¿Verdad? Y yo también digo, pues yo me aventé la mayoría del trabajo y a él le pagaron, pero lo que me interesaba es que la empresa cumpliera con su requerimiento, ¿no? Entonces, pues bueno, entonces aquí, este, así se van a ir habilitando según el cuestionario, se van habilitando las secciones. La sección 2 habla, si se fijan, de todo lo que tiene que ver con aire, atmósfera, emisiones, conducciones. Y como de alguna manera se relaciona el aire, pues dependiendo lo que contestes, se pueden ir abriendo otras pequeñitas pestañitas en alguna otra sección. ¿Y por qué hablamos ahorita? Yo les comentaba de contaminación directa y de contaminación indirecta. Y
les platicaba de los supermercados, de las universidades, de la construcción, de las empresas de electrónica y todo esto. Porque al momento, si ustedes observan esta filmina, la mayoría estamos en esta parte que dice se disfruta la electricidad, ¿sí? Son muy pocos los que están en las otras partes de donde se genera, se transmite y se distribuye, ¿sí? Estamos nosotros aquí y en otros planetas pasa que conectan el celular toda la noche y realmente el celular se carga solamente en 2 horas, máximo. Si no estás viendo el celular ahí conectado, porque también ese es otro riesgo. Pero en 2 horas, 1 hora que lo dejes así apagadito, se carga de volada. Y tú lo dejas enchufado toda la noche, hasta que te despiertes, que a veces te agarras 6, 8 horas. Esas 6, 8 horas estoy contaminando el aire. ¿Por qué? Porque estoy haciendo que desde donde se genera la electricidad, en las termoeléctricas, que la mayoría del abastecimiento en el país es de esta manera, estoy haciendo que le metan más agua para evaporarse y más combustible para que se queme y se caliente el agua y se evapore. ¿Qué pasa? En las termoeléctricas, a grandes rasgos, es, este, ¿cómo se dice? Quemo combustible para calentar el agua, se calienta el agua, se genera el vapor, se mueven las turbinas, se van distribuyendo y se van conduciendo, y yo ya tengo el foco prendido, el celular encendido y la computadora y la televisión prendida. Y mientras haya más demanda, ellos le meten más combustible y nos vamos quedando con menos aire limpio y nos vamos quedando con menos agua en el planeta. Imagínense todos los que usamos celular y que los usan toda la noche cargándose. En lo personal, a mí me gusta, en cuanto me levanto, que me meto a bañar y que me empiezo a alistar, lo enchufo en cuanto me levanto y en el ratito que yo ya me alisté, mi celular ya está cargado para salir a trabajar. Y no duró las 6 u 8 horas contaminando dioquis, quedándome con menos aire limpio y con menos agua. Y así estamos la gran mayoría. Lo dejamos toda la noche. Entonces, esa es la contaminación indirecta que hacen la mayoría y hacemos la mayoría de las personas. Y creemos que no estamos contaminando. Actualmente, la generación del futuro son ustedes, muchos de los jóvenes que están ahorita. Eso nos decían a nosotros cuando nosotros estábamos más chavalones. Les digo que yo ya estoy rufles, ya estoy arrugadita así como los rufles. Tengo 47 años, pero muy contenta. Este, y en este caso, a nosotros nos decían, la generación del futuro son los que van a salvar el planeta. ¿Y qué creen? O sea, los que ya estamos rufles éramos la generación de futuro de aquel entonces. Y ahorita les estamos dejando un planeta echado a perder. Y lo peor de todo es que, aparte que se la riegan, que son bien ñangos los millennials, que son medio inutilones, y luego los vamos a dejar sin agua y sin aire limpio, pues se van a morir de volada. No van a aguantar ni 5 minutos abajo del agua, sucia. Entonces, este, discúlpenme, pero yo soy así. Muchos ya me conocen que soy bien simple en mis capacitaciones, pero me gusta disfrutar también mi trabajo y me gusta concientizar de una u otra manera. Entonces, esa generación son ustedes, ahorita, para que no se hagan locos. Tenemos que empezar a cambiar nuestras actividades para que, tengamos un mejor planeta. La sección 3 que habla de agua. Y ahí es donde yo tengo que definir, si se fijan, si yo soy fuente fija de jurisdicción federal, todas las secciones las tengo que llenar. Miren, esta es la sección 3. Me voy a regresar a la sección 2, también la tengo que llenar, es lo gris. Me voy a regresar a la sección 1 y también la tengo que llenar, ¿sí? Entonces, pues el que tiene el lago tiene que hacer coga. Y
¿Cómo es la COA? Pues completita. En la sección 3 tenemos las fuentes de extracción de agua, o de dónde voy a descargar mi agua y qué características de contaminación tiene mi agua. Y aquí pues, pues sí reportamos los análisis con laboratorio acreditado y todo, pero muchas de las veces es nomás reportar y reportar y reportar. Todo esto que nosotros estamos reportando, bien lo decía el maestro José Carmelo, pues que se reporta a nivel mundial. Imagínense si nos hacen mal la COA, si nos hacen mal los cálculos, pues por eso no lo estamos haciendo para el 2030, 30, 30. No estamos cumpliendo esos objetivos del desarrollo sustentable, porque ni siquiera lo sabemos contar, ni siquiera lo sabemos qué estamos generando, ¿sí? Y pues bueno, en el tema de agua, a veces ni siquiera cuando esperamos a que salga el agua caliente antes de meternos a bañar, ni siquiera esa agua la captamos. Es un ejemplo. Y eso es, yo ahorita les estoy mostrando mis actividades personales. Pero ¿qué pasa con las empresas? Si las empresas no tuvieran agua, ¿podrían funcionar? ¿Le podrían decir a la gente, váyase a hacer pipí a su casa y regresa a trabajar? ¿O le podrían decir, si se quema la empresa, pues es que no hay agua? Ya no va a haber trabajo para todos porque se quemó. El sistema contra incendio no funciona porque no hay agua ya en el planeta. Y algunos ni siquiera nos hemos asomado a revisar el atlas de riesgo en donde qué va a pasar en mi estado con el cambio climático. Métanse al Atlas Nacional de Riesgo y métanse a revisar los riesgos con el cambio climático y ver cómo está su estado con el cambio climático y cómo va a estar. Y entonces, esa agua que yo uso en un proceso o en una actividad, yo la puedo usar para otra cosa. Por ejemplo, aquí les pongo el ejemplo de que yo uso el agua de la regadera en lo que sale el agua caliente y lavo las prendas pequeñas o las pongo a remojar porque a veces no tengo tiempo también. Y con esa agua, a veces trapeo con el agua con el suavizante, le doy una quitada de suciedad al piso y luego esa agua sucia la uso para el sanitario. Entonces yo ya le di 3 usos tan solo a esa agua. Y en mis procesos, actividades, ¿cómo estoy usando el agua? Tengo que echar a andar la ardilla y la piedra acá en el cerebro para saber cómo puedo eficientizar los procesos. Muchas veces nos declaramos ambientalistas, pero a veces ni siquiera nosotros nos la creemos con nosotros, pues menos no lo van a creer los demás. Si yo no me la creo. Soy ambientalista, pero tengo botellitas de agua en el refri, así, ay, cuando llega mi visita le doy una botellita de agua para generar más residuos, ¿sí? Y pues bueno, si yo empiezo, y les enseñé esta, estoy haciendo una cisterna, pero me quedé parada por falta de lana. Estoy haciendo unas porque se me accidentó mi mami y pues el dinero lo usé con ella. Este, Esta cisterna estoy haciendo para el agua residual de la lavadora y de la regadera. Y me la van a conectar, con el favor de Dios, cuando vuelva a agarrar la anita, para los sanitarios, ¿sí? Y obviamente voy a empezar a buscar jabones más amigables, con menos sustancias químicas y con menos color, para que sea más eficiente el reuso del agua en mis actividades personales para hacer sostenible mis propias actividades personales, ¿sí? Y bueno, la sección 4 es, tengo que llenar esta parte. ¿Quiénes? Los grandes generadores de residuos peligrosos, que son arriba de 10 toneladas anuales, y los manejadores de residuos peligrosos. Y si yo pongo mentiras, mi manejador tiene que poner las mismas mentiras. Y si yo pongo verdades, mi manejador tiene que poner las mismas verdades, porque ahí se va a hacer el match, el link, el enlace. Y muchas veces ni uno ni el otro ponen verdades. Se los prometo. Así pasa. Bueno, en otros planetas, por si llega a pasar en este, ¿verdad? Pero bueno. Y nos vamos al tema de residuos, que es la sección 4. ¿Estoy produciendo productos o estoy produciendo residuos? ¿Estoy contabilizando
haciendo un diagrama de Pareto, como indica aquí la imagen, cuáles son los residuos que más genero o cuáles son los que cuestan más los residuos. Pero muchas veces quieres contar cuánto cuesta más disponerlos, es decir, pagarle al proveedor para que te los recolecte y te los maneje o te los trate. Pero un residuo cuesta desde el insumo. ¿Cuánto me costó el trapo limpio y cuánto me costó el químico que lleva ese trapo contaminado? Y tengo que hacer la suma. ¿O cuánto me costó el plástico para hacer el producto? ¿Cuánto me costó la tinta que le meto al producto? ¿Cuánto me costó la mano de obra? ¿Cuánto me costó el watt de la prensa, de la máquina, por hora, por minuto? Más lo que me cuesta que el técnico de residuos o el encargado del cuarto de residuos, su sueldo, su manejo por hora, por minuto, cuánto me cuesta disponer ese tambo, cuánto me cuesta el tambo para llenarlo con los residuos que estoy generando y cuánto me cuesta que se lo lleven y cuánto me cuesta que lo traten. Y a todo eso se le llama costo de falla. Y muchas veces contamos nomás lo que costó tirarlo. Y no cuentas todo el costo de falla desde que nació el insumo del medio ambiente, te lo llevaron al almacén y de almacén lo llevaste a producción y de producción o en almacén llegó un tiempo que se almacenó y eso también es costo, el almacenar las cosas. Y todo eso que pasó en etapas hasta que se hizo residuo se llama costo de falla. Y tú nomás cuentas los kilos que te salieron. Y si tú le traduces a tu jefe y a tu empresa, y ojalá que haya muchos empresarios, para que se den cuenta que a veces andan liquidando gente, cuidando los centavos y tirando los miles de pesos en la basura. Porque al liquidar gente les tienes que pagar la indemnización, ¿sí? Su liquidación, su dinero. Y no te pones a hacer una ingeniería de reversa, de decir, bueno, yo ya tengo mi COA, ¿cuántos residuos me salieron? ¿De dónde salieron esos residuos? Puedo empezar a contabilizar de cuál área es la más contaminante, de dónde me sale más caro estar disponiendo o de dónde sale más caro el insumo y ya junto esos dos costos de producción o de insumo y el costo de disposición y esos costos, al final yo los puedo demostrar con mi jefe y si a mi jefe o al dueño de la empresa le muestro con números de dinero, vamos a empezar a hacer más valiosa la parte ambiental. Porque muchas veces nomás nos ven con que cuidamos las florecitas y los animalitos. Así a veces nos ven a los ambientalistas, que no tiene nada de malo hacer eso, pero tenemos que empezarle a dar valor a nuestra actividad ambiental, ¿sí? ¿Y cómo es? Bueno, cuidar mi trabajo, cuidar el negocio de mi jefe, lo que me da de comer, porque es mi negocio también. Lo que me da de comer a mí también es mi negocio, porque de ahí agarro la lana para mi sustento. Y entonces, bueno, empiezo a hacer ingeniería de reversa. ¿De dónde a dónde se está desperdiciando todo el dinero, todos los recursos? Si yo no empiezo a cuidar, y a veces se ponen bien contentos, ¿no? Porque reciclaron quién sabe cuántos kilos de cartón y les dieron 100 pesos. Entonces, ¿pero cuánto te costó el cartón nuevo? ¿Cuánto te costó almacenarlo? ¿Cuánto te costó mandarlo a reciclar? Y estamos enfocados en los centavos y no en los miles que estamos tirando. Empezar a hacer ingenierías de reversa y empezar a hacer el mapeo de nuestros procesos, de dónde sale esa contaminación. Por eso la COA me va a decir si la empresa todavía tiene pulso o ya se va a morir. La sección 5, que es toda la parte de las sustancias Red C, que hablábamos que son varias sustancias que están en la norma 165, pues en varios sectores o varios obligados tienen que llenarla y pues llenarán la sección según corresponda, ¿no? Y según lo que emitan. Y la sección 6
pues el registro de los gases de efecto invernadero para esta parte de lo que es el reporte de lo que es el cambio climático. Y si ustedes ven, con respecto a esta tabla, para mí es, todo eso estamos respirando, todo eso estamos comiendo. Óxido nitroso, dicloro, clorofluorometano, hidrocarburos, hidrofluorocarbonados, todo eso estamos comiendo con los alimentos del agua, con los alimentos de la tierra, con el aire, lo estamos respirando y no nos damos cuenta hasta que tenemos cáncer, hasta que tenemos alergias, hasta que tenemos otra cosa. Y pues tan sencillo que si no hay planeta, no hay negocio para nadie. Todos los recursos se utilizan para el bien del ser humano. El ser humano es el ser vivo del planeta que menos años, menos millones de años tiene en el planeta. Revisen cuánto tiempo tienen los pingüinos, cuánto tienen los pájaros, cuánto tiempo tienen los elefantes. Ellos tienen más millones de años en el planeta que nosotros y nosotros somos los que menos años de vida tenemos en el planeta y los que más lo estamos destruyendo. Y esta imagen siempre me ha encantado. Cuando alguien te pregunte qué es el anhelo, enséñale esta foto. Ellos, los animalitos, las plantas o los animalitos sobre todo, se van de un lugar contaminado por, y solamente se alejan de lo que nosotros les estamos quitando, de lo que nosotros les estamos afectando. Ellos no hablan, ellos nada más se van. Y no tenemos otro planeta cual ir a echar a perder todavía. No tenemos un plan B. Así que si eres del hambre ambiental y si tú no te la crees, nadie te la va a creer. Ahora sí, Wow, wow. Gracias, gracias. Lisette gracias. Cobos, nos has dado unas lecciones que vamos a durar un rato reflexionándolas y pensando. Pero fíjate cómo nos paseaste desde lo duro, duro, hasta lo literario, lo inspirador, lo poético. Creo que nos, nos ilustró bien lo que hace una ingeniera química, consultora ambiental. Gracias. Fíjate, yo con esta larga experiencia que tienes con el formato del COA, lo primero que se me ocurriría que nos platicaras en algunos minutos que ya estamos pasaditos, pero ¿cómo viste la evolución del formato y del instrumento? ¿Qué tanto se ha perfeccionado? ¿Qué tanto ha mejorado desde sus principios acá? Yo recuerdo muy al principio que teníamos problemas hasta porque se usaran las mismas unidades y no se mezclaran litros con galones o kilos con libras o milímetros con kilómetros, y entonces teníamos una información muy poco consistente y era muy difícil que fuera una fuente de información para políticas públicas o para tomar decisiones, que puede ser un insumo muy valioso. Y la otra dificultad en este obligado balance de materia es cómo se concilia para que, por una parte, por la entrada, por las materias primas, tienes productos, digamos, muy definidos, insumos muy definidos. Es esta sustancia, este material, este producto, el que va a ser materia prima, pero al salir tienes un producto que ya es una mezcla o una combinación o una reacción en el producto o en el residuo. Difícilmente tienes idea, o al menos a lo mejor un poco borrosa, de que tanto por ciento lleva de este compuesto que entró como materia prima o de otro compuesto, o es muy difícil porque puede ser por lotes y es muy diferente uno con el otro, con el del lote de la siguiente semana o la corrida de producción de la otra semana, ¿no? Vamos, esa diferenciación que a veces dificulta
este balance, ¿no? En el que está implícito, este, en el que está implícito el formato del COA o el RTC. Vamos abordando por ahí, pero lo dejamos en la mesa para que tú lo reflexiones y nos lo platiques mientras vamos a lo que el público nos está platicando, por favor, Luis Gerardo. Sí, antes de pasar a las preguntas, por parte de Elizabeth Salgado, quien nos acompaña de la Ciudad de México, comenta muchas felicidades por su ponencia, al igual Jesús Rodríguez, muy interesante este tema, excelente la ponencia de la ingeniera Lisette Cobos, muchas felicidades, muchas experiencias, gracias por compartir. Y por parte de las preguntas, Pablo Cruz, quien nos acompaña de Morelia, si una empresa reporta su COA federal, ¿también estaría obligado a reportar COA estatal o ya con la COA federal estaría en cumplimiento? Y por parte de Hugo Ramos, quien nos acompaña de Uruapan, duda, ¿en qué caso la agricultura debe contar con COA federal de acuerdo al reglamento de la Ley General de Cambio Climático? Un invernadero, un rancho de árboles frutales, etcétera. ¿Tiene que ver con las hectáreas de cultivo u otro criterio? Y además, ¿cuáles son las multas o sanciones que se deben pagar? ¿Únicamente se pagan de manera monetaria? Por Bueno, favor, adelante, Liz. bueno, hay varias preguntas. Voy a responder desde la del Inge. El formato ha ido avanzando, ha ido creciendo de manera positiva, ha ido mejorando. Este formato COA, yo creo que todavía ahora con la economía circular le van a agregar más cositas. Este, y con los acuerdos internacionales casi creo que también. Y definitivamente es muy difícil entender las entradas y las salidas de nuestros procesos, pero si regularmente nuestro material es peligroso, muy seguramente el residuo va a ser peligroso, con una o menos características o más, dependiendo con lo que lo estoy contaminando. Ahora, me voy a la otra pregunta que si mal no me acuerdo, a ver, Luis Gerardo decía la primera de, Sí, de Pablo Cruz. Si una ah, empresa reporta su COA federal, ¿también estaría obligado a reportar COA estatal o ya con la COA federal estaría en cumplimiento? bueno, aquí no es como en seguridad industrial. En seguridad industrial todo es para todos, según lo que les aplique. Aquí en lo ambiental, digamos que el aire se divide en tres, a nivel federal, a nivel estatal y municipal. Los residuos se dividen en tres, a nivel federal, a nivel estatal y a nivel municipal. ¿Sí? Entonces, si tus emisiones son federales, tienes que reportar tu COA porque eres del sector de las emisiones federales del 111 bis y del 17 bis. Pero puede que tengas también residuos de manejo especial que son de competencia estatal. Y entonces esos residuos de competencia estatal, pues sí los tienes que declarar en el estado. ¿Sí me explico? Entonces, si mis emisiones son federales, tengo que reportar COA, pero mis residuos de manejo especial están de competencia estatal, entonces los tengo que reportar en el estado. Si mis emisiones no están en el 111 bis del reglamento y el 17 bis el 17 bis del reglamento de la LEGEPA, entonces son emisiones estatales. Y esas emisiones estatales las tengo que reportar en el COA estatal, junto con los residuos de manejo especial. ¿Sí me expliqué? Espero haber sido clara. ¿Sí? O sea, Sí, no, una cosa no me seguro, quita la otra. no le excluyen, o sea, la respuesta para nuestro compañero es sí, necesita ser, no solamente federal, puede hacer estatal también, o sea, las dos pueden ser obligatorias para una sola empresa, ¿no? Y tal vez en el mismo concepto que estás diciendo, Liz, Lizeth, también aguas residuales, o sea, si aguas residuales van a un cuerpo receptor, pues es competencia del gobierno federal, pero si van al drenaje es competencia del gobierno estatal, pero también puedes tener procesos que tengan que ver con platinado, por ejemplo, con acabados metálicos y que son entonces residuos líquidos peligrosos y son competencia federal, ¿no? Digo, Exacto. sí, efectivamente no se excluyen uno del otro, pueden ser complementarios. Sí, es dependiendo tus residuos, tu contaminación, a quién le compete y no te va a excluir de reportar en ambos lados porque tienes a lo mejor de las dos competencias. Así es.
Sí, Y la otra pregunta, ay, perdón. fíjate, Liz, es como cuando queremos separar como las escalas, ¿no? Comercio y servicios es competencia municipal, industria, una parte estatal, una parte federal, pero un comercio que es competencia municipal, digamos, por su giro de comercio y servicios, pero puede tener que ser un generador de residuos peligrosos, ¿no? Un consultorio, un hospital, un consultorio médico, un taller mecánico, ¿no? Y entonces Ujú. eso lo tienen que reportar como a gobierno federal en lo que le aplique, pues digamos, ¿no? Tal vez Sí, una de las cosas que hoy están también confusas, Lizeth, no sé si cuál es tu experiencia, pero en el sector hidrocarburos, donde cosas que tienes que reportar a Semarnat y también a SEA, ¿no? no, y Entonces, aparte que el manejador de residuos, si tú eres del sector de hidrocarburos, tu manejador de residuos, aparte que tiene que ser autorizado por ASEA, sí, sí, y puede ser el mismo, para explicarle, intentar explicarle a nuestro público, puede ser hasta el mismo residuo, ¿eh? La misma composición de residuo. Déjeme explicarlo de esta manera. Un aceite de automotriz residual de un taller mecánico es competencia de la Semarnat, pero si ese es de una gasolinera es competencia de ASEA. Y exactamente. puede ser el mismo residuo, ¿eh? Pero como ASEA tiene competencia en toda la cadena de valor del hidrocarburo, desde la exploración hasta la comercialización, entonces cae en la competencia de ASEA. Así Sí, es. yo creo que la recomendación que podemos hacer en este momento es tengan un consultor ambiental que esté y que los atienda adecuadamente. Pero vamos a lo que dice el público, Luis Gerardo. Y algo importante es, en esta área de ambiental, tenemos que leer mucho, siempre estar estudiando y actualizándonos. Si no nos gusta leer, pues sálganse del área ambiental. La verdad, o sea, porque, pues, o sea, nomás van a estar ahí adivinando o esperanzados a entender las cosas, no, o sea, que hay que talonearle, como luego dicen, hay que echarle ganitas a leer suficiente y bastante y todo lo que sea necesario porque es un saco a la medida. Tenemos una nueva ley de economía circular que hay que ver cómo se implementa y esperar su reglamentación apenas nuevecita de diciembre para acá, que intenta, ley General de Economía Circular, que intenta regular, normar los intentos a veces muy heterogéneos en los estados y entonces esperemos que nos dé mejores luces para utilizar la economía circular. Pero tenemos, Luis Gerardo. Sí, por parte de Oscar Troncoso, quien nos acompaña de la Ciudad de México. Qué buena visión de algo que parece solo un trámite. Gracias. Por parte de Ramiro Gracias. Jiménez Tello, gracias por su extraordinaria conferencia. Muchas felicidades. Y por parte de las preguntas, Raúl Bonillas, quien nos acompaña de Tijuana. Las comisiones de servicios públicos de agua potable y alcantarillado sanitario son sujetos a la licencia ambiental única y las cédulas de operación anual por el manejo y descarga de aguas residuales. Y por parte de Juan Andrés, quien nos acompaña de Durango, deberíamos aplicar como responsables auditorías a nuestros proveedores de disposiciones de residuos y checar que toda la trazabilidad sea correcta, o bien la Semarnat debería aplicar esta medida y confirmar los manifiestos y trazabilidades entregados en base a las cantidades de cada destino. Así es. Adelante, Liz, adelante. Respondo a la primerita, bueno, de la tercera del primer bloque que me preguntaste. Sí, sí. De lo de la agricultura, aquí están los sectores o subsectores de agricultura que se tienen que reportar. Entonces, ahí habría que hacer una serie de estimaciones para revisar si realmente te aplica reportar o no te aplica reportar. ¿Sí? Ahí sí no puedo, incluso si ustedes observan, aquí no vienen ni metros cuadrados, ni hectáreas, ni nada de eso. O sea, nada más viene el subsector. Entonces sí, más bien va enfocado al tonelaje de toneladas equivalentes de dióxido de carbono para tu reporte, ¿sí? Entonces ya ahí dependería de la producción o del desecho de la producción que no es consumible, que es de donde se puedan estar emitiendo esos gases o esos efectos contaminantes. Entonces sí habría que hacer esa medición de la descomposición de ese material que no fue de calidad. Y bueno, hablando de ese caso, a mí me gusta mucho ir a comprar a los supermercados los alimentos ya cortados, ya listos para consumirse,
porque eso nos hace que no se desperdicie y que los que no tenemos tanto tiempo para elaborar alimentos ya nos tengan una ayudadita. Algunos dicen, es bien floja, es bien floja, no quiere hacer comida. No, estoy ayudando a que no se desperdicie ese alimento. Sí, entonces, porque a veces antes compraba la lechuga y luego ya la echaba al refri y no la usaba y ya cuando la sacaba ya estaba podrida y ya las últimas veces dije, compro la lechuga ahorita y antes de meterla al refri digo, ¿la tiro de una vez o me espero a que se pudra? Pues sí. Entonces ya opté y dije, no, pues ya mejor la compro para consumirla rápidamente, ¿no? Es que la verdad es que así somos. Y a veces lo vemos por el lado de la flojera. Pero bueno, volviendo a las preguntas, de lo que estaban diciendo ahorita, es, este, ay, ya se me hizo bolas el engrudo en el cerebro, pero, recuérdame, Luis Gerardo, porque fueron varias. Ya Sí, no te voy a distraer. Ya, a ver, tú, Luis Gerardo, mejor yo ya no sí, intervengo. por parte de Raúl Bonillas, las comisiones de servicios públicos de agua potable y alcantarillado sanitario son sujetas a la licencia ambiental única y las cédulas de operación anual por el manejo y descarga de aguas residuales. Se Y supone que sí, si ellos lo descargan en un bien nacional o en suelo natural. ¿Sí? Y ellos mismos también tienen que tener su autorización de Conagua para la extracción del agua potable de algún bien nacional, de algún pozo. Entonces, ellos sí tienen que reportar. Si no lo hacen, pues no sería algo diferente a lo que sabemos que a muchos les vale. Ujú. Ok, y la segunda por parte de Juan Andrés, ¿deberíamos aplicar como responsables auditorías a nuestros proveedores de disposiciones de residuos y checar que toda la trazabilidad sea correcta o bien la Semarnat debería aplicar esta medida y confirmar los manifiestos y trazabilidades entregados en base a las cantidades de cada destino? Es correcto. Tú eres responsable de los residuos desde que nacen hasta que se mueren. Tienes que asegurarte que los que manejan tus residuos lo están haciendo de la manera correcta. Que si llegan a tener una contingencia con ellos, con tus residuos, no te vayan a meter en un lío de remediación de algún suelo, de remediación de alguna sequía, de algún lago, de algún río, que van y los tiran y nomás te están cobrando por ir a tirarlos ahí a contaminar. ¿Qué tal si va una etiqueta de tu empresa y la ven tirada en el río contaminado? ¿Y a quién crees que es el que van a achacarle toda la contaminación de ese lugar? Entonces es importante que revises a dónde se van tus residuos. No solo el papelito que te muestran como autorización es suficiente. A mí me han mandado algunos corporativos a revisarles a sus proveedores, a hacerles auditorías a sus proveedores a ver si es cierto que hacen las cosas bien. Y, ¿sabes qué? Nada más le comentaría a Raúl Bonilla, nuestro colega aquí de vecino de Tijuana, que todos los organismos operadores de agua en Baja California son paraestatales, la mayoría del país son paramunicipales, pero difícilmente una planta de tratamiento de aguas residuales de carácter municipal, y las mismas que tenemos en Baja California, cumple con la NOM 001, con la NOM esta de calidad de agua en las descargas, y deben cumplir con la calidad de agua al receptor cuando tiran a un arroyo y cuando tiran al mar. Y esta norma también penaliza económicamente los kilos que se sigan arriba de parámetros como el DQO o sólidos sedimentables, demanda química de oxígeno. Y te diría que si esa penalización se hiciera efectiva, pues tronaban más de uno de estas plantas o organismos operadores, ¿eh? Y entonces cada cierto tiempo la Conagua condona y vuelve a empezar la cuenta, ¿no? Pero final de cuentas creo que sí hace falta un mayor esfuerzo nacional, desde luego también estatal, para cumplir con la normatividad ambiental, los propios organismos de los gobiernos. Eso está claro en todo el país, ¿eh? No es la excepción, Baja California. Vamos con un último bloque, si quieres, Luis Gerardo. Sí, un último bloque por parte de Metro de Ciudad de México. Gracias, ingeniera Lisset, por complementar el lado humano consciente de la COA. Y Noemí, quien nos acompaña de Cuernavaca, ingeniera Cobos, muchas felicidades por su excelente presentación y comentarios Gracias. acertados.
Gracias por compartir su trabajo y experiencias. Por parte de las preguntas, María Eugenia González, quien nos acompaña de Monterrey, pregunta, ¿en esta COA aún no aplica de la cuna a la cuna en sintonía con la Ley de Economía Circular? Y Luis Balam, quien nos acompaña de Mérida, Yucatán, si un residuo peligroso contiene sustancias RTC, ¿se tiene que reportar? Si eres Mm, gran generador, sí. Si eres gran generador, sí. Y me regreso a la última pregunta. El otro bloque era de las multas. Sí. Las multas era con respecto a, es de acuerdo a la situación financiera que tú declaras en una inspección. Es decir, si te preguntan, tu situación financiera tiene que ver con cuántos empleados tienes, las dimensiones de la empresa, si también ya has reincidido en esa falta legal, pues obviamente te sale más caro. Y también otra de las cosas es lo que tú declares como patrimonio de la empresa, cierta maquinaria, ciertos equipos. Sobre eso, tú estás diciendo, pues si me van a multar o algo y si no pago, pues van a tener que agarrar esto. A los trabajadores no los agarran, obviamente, pero sí a los equipos y a los bienes de la empresa. Y sobre son las multas. Cantidades no tengo, esos son prácticamente internos dentro de lo que es Profepa, que es quien multa, que Profepa es la policía de la Semarnat, por así decirlo. Y y pues es muy difícil poder acertar una cantidad específica porque depende de todo eso que les comento. Regreso a las preguntas de este bloque que ya se me volvieron a olvidar, pero Luis, sí, ayúdale Luis, ándale, ayúdanos. sí. María Eugenia, en esta COA aún no aplica de la cuna a la cuna en sintonía con la Ley de Economía Circular ujú. y No, del... perdón, en esa ahorita todavía no, es lo que les decía, que casi creo que en cuanto ya salga el reglamento y ya nos integren algo a la COA. ¿Sí? El reglamento de economía circular es probable que ahí, como ahorita hay la parte del plan de manejo de residuos peligrosos, que esa parte se llena en la sección 4. Si eres gran generador, es obligatorio que tengas un plan de manejo y en ese plan de manejo, es decir, ¿qué estás haciendo para reducir tus residuos o para valorizarlos o para minimizarlos desde el punto de generación? Entonces, sí, estamos hablando de que es muy seguro que probablemente en las próximas, en cuanto salga el reglamento de economía circular, ya nos agreguen alguna sección de circularidad de los residuos peligrosos, porque probablemente de los que son de manejo especial, que son los que se encasillan un poco más al reciclaje, a la reutilización, es muy probable que vayan más allá en la COA estatal, por así decirlo, o en su reporte estatal. ¿Sí? Y la otra, ¿cuál era, Luis Gerardo? Sí, la última, si un residuo peligroso contiene sustancia RTC, ¿se tiene que reportar? Ah, si hacemos el calculito anual que les dije, de acuerdo al consumo del producto anual y el porcentaje de esa sustancia, si pasamos el umbral, sí lo tenemos que reportar. ¿Sí? No sé si hay más preguntas o No, sí, sí. contestaste muchas. Seguro no vamos a terminar, Lisette, esta vez, pero ya nos prometiste que puedes estar en otra sesión del seminario y creo que sería muy adecuado que tuviéramos ese compromiso al tuyo al aire y podamos, Luis Gerardo, ayudarnos para agendar una sesión pues de los más temas que manejes y de estos mismos, ¿no? Yo creo que es muy bueno eso. Finalmente, yo quisiera solamente explorar que sí las multas podrían ser no solamente la capacidad del infractor, sino también si a lo que se refería Lizeth Cobos es la ingeniera en este momento es si eres reincidente o si lo haces con intencionalidad o si lo haces con una utilidad económica, ¿no? Y diría que no solamente la multa es una cosa administrativa, puede pasar judicializarse, irse a la parte penal, sobre todo si es grave en el manejo de residuos peligrosos o hasta con la biodiversidad. Creo que las penalizaciones son cada vez más fuertes y la Profepa anda cada vez más activa, está recuperando sus capacidades
perdidas en los últimos años. Entonces, creo que no debemos apostar a tener un policía en la esquina para hacer el alto. Debemos de cumplir, de tener una cultura de cumplimiento mayor y seguro en otras áreas también, pero hoy que estamos hablando de la parte ambiental es muy importante que los tenemos presentes, no solamente la parte inspiradora que Lisette Cobos nos puso ahora, desde la parte dura, técnica dura de la COA, sino también con su ejemplo de vida personal, ¿no? Y de sus esfuerzos para ser coherente, consistente en su profesión y en su vida diaria. Lisette Cobos, ¿con qué mensaje te quieres despedir, por favor? Adelante. Gracias. Pues agradecerles a todos y cada uno sus preguntas. Ahí tienen mis datos a la pantalla, me pueden WhatsAppear, los podemos integrar en nuestro grupo de orientación ambiental. Tenemos dos grupos. Me pueden mandar correíto con mucho gusto. Estoy muy abierta a ir a las universidades o hacer videollamadas con universidades y también es importante enriquecer a los chicos que vienen y reforzarlos para que tengan mejores labores y para que si les tocan puestos burocráticos realmente sepan hacer y conozcan la ley con la que trabajen. Porque desafortunadamente los que ahorita están en los cargos no conocen la ley con la que trabajan. Y, y me ha tocado estar haciendo cátedras diarias con las diferentes dependencias. Ahí les los capacito todos los días en lo que tienen que hacer y cómo se cumple la ley. Entonces, también esta parte de cuidar el medio ambiente representa muchísimo el amor propio que nos tengamos nosotros. Si nosotros no nos queremos, pues obviamente eso se refleja en no cuidar la casa que tenemos. Entonces, mi último comentario es, quiéranse mucho y cuídense más. Gracias, gracias. Gracias a la ingeniera Lisette Cobos y un saludo y abrazo hasta Juárez, hasta Ciudad Juárez, que es su base, pero efectivamente tiene movilidad por buena parte del país y fuera del país. Gracias, gracias, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Hasta pronto. A quienes nos acompañaron, les recordamos que todos los miércoles a las 6 de la tarde en horario del Pacífico, a las 20 horas en horario del Centro, es tiempo y momento para platicar de desarrollo sustentable, así que los esperamos el próximo miércoles. Muchas gracias y hasta luego. Hasta luego. Gracias a todos. Un abrazo.